Hola, estamos aquí en el episodio número 8 de Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan, y no sabéis la ilusión que me hace abrir esta temporada con la charla de nuestro invitado. Si te gusta la escultura, seguro que conoces a Jesús Montoya, pero si no es una de tus disciplinas favoritas, quédate, porque quiero presentártelo y que conozcas su trabajo. Jesús Montoya es escultor y compagina su trabajo en estudio con la de profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Su producción artística tiene un toque de imaginario, al mismo tiempo que expresa la realidad que nos rodea. Ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales. En este podcast vamos a hablar de materiales, de procesos y de proyectos escultóricos, pero también del contexto artístico actual y de la escultura del futuro. Sin más, pasamos a conocerlo. Hola Jesús, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por unirte al podcast. Un placer estar aquí con vosotros, encantadísimo, dispuesto a pasar un buen rato y a charlar sobre arte. Siempre empiezo por una pregunta abierta para ponernos un poco en contexto sobre qué te impulsó a dedicarte al arte, qué te inspira en cada proyecto, en general, ¿quién es Jesús Montoya? Bueno, ¿quién soy? Pues podría decir que soy el hijo de la Pili y Jesús. y un día, pues bueno, no hay tradición en la familia a nivel artístico plástico, y no sé de dónde puede venir la vena, pero desde pequeño siempre dibujaba cómic, dibujaba monigotes, estaba todo el día dibujando. Bueno, y ya cuando en bachillerato pues empecé a tenerlo claro que este iba a ser mi camino, el arte. Entré a la facultad queriendo ser dibujante de cómic, pero descubrí la escultura y ya no he vuelto a hacer una página. Entonces te proyectas desde Granada, tu estudio está en Granada. Sí, mi formación, salvo algún periodo de estancia breve en algún sitio, todo ha transcurrido aquí en Granada, sí, sí. Digamos que la escultura es un lenguaje artístico con muchos referentes a lo largo de la historia. ¿De dónde coge la inspiración para tus proyectos? Bueno, en la época de formación, por supuesto que hay muchos artistas o escultores que han influido, ¿no? Desde los grandes clásicos hasta artistas más contemporáneos. Pero en las últimas etapas miro más como vuelvo a la naturaleza, ¿no? Es como todo ese bagaje cultural o todo ese bagaje formativo lo tienes ahí en la mochila y de vez en cuando siempre está bien revisarlo, mirarlo, ver qué se está haciendo a nivel contemporáneo, pero intento mirar hacia adentro y hacia lo natural, ¿no? Hacia el mundo natural, que no quiere decir que busque un realismo, hiperrealismo, ni mucho menos, pero sí me inspira más el mundo natural que el movimiento artístico que esté de moda en el momento. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿por dónde empiezas? Cuando tú tienes una idea, ¿qué utilizas? ¿Empleas el dibujo? ¿Medios auxiliares? ¿Cómo Sí, lo haces? pues mira, todo comienza en el dibujo. Yo tengo montones de cuadernos, porque es que además no suelo dibujar en papeles sueltos que se me pierden, ¿no? Pero tengo montones y montones de cuadernos de escultura. O sea, creo que ya voy por el cuaderno 31, 32 de escultura. Entonces yo dibujo mucho, voy dibujando mucho, algunos dibujos más trabajados, otros simples apuntes, bocetos, a veces simplemente notas escritas. Pero cuando me pongo a trabajar con el barro, no tengo ningún dibujo delante. Nunca. Todo ese proceso, el dibujo me ayuda a ir confeccionando mentalmente lo que quiero hacer. Pero nunca suelo ser esclavo de mis propios bocetos. Hay algunas esculturas que sí se parecen más a algunos dibujos y hay otras que luego surgen de la confluencia de varios. Muchas veces incluso, esto es bastante gracioso, me repito a mí mismo. A veces hago un dibujo y digo, joder, qué idea más chula, y la hice hace 10 años y la tengo ahí en un cuaderno guardado y me copio a mí mismo, ¿no? O sea que es muy gracioso. Pero sí, fundamentalmente dibujo mucho y cuando ya las cosas van estando claras ya paso a los procesos escultóricos. Sí, has hablado del barro como ese primer paso y veo que el escultor está muy ligado con los materiales que utiliza. En tus proyectos empleas barro, madera, bambú, elementos encontrados, también el hormigón, que a nosotros nos apasiona. Háblanos de cómo eliges los materiales en tus trabajos, cómo los seleccionas. Pues mira, eso que comentas podríamos hablar de dos vías. Por un lado están los materiales que yo encuentro y que me inspiran, como puedan ser diferentes maderas que me encuentro por la calle o diferentes objetos que de repente me llaman la atención y digo, esto lo tengo que guardar, que con esto tengo que hacer algo algún día.
Y luego, por otro lado, están los materiales creativos. Yo fundamentalmente modelo casi siempre con barro. Para mí el barro es un material que no ha sido superado a nivel de... Hay plastilinas muy buenas, pero no tienen para mí la calidad que puede desarrollar el barro. También es un material que por sí mismo me gusta reivindicarlo como material definitivo. Es un material que en la historia ha sido denostado como solo un material de transición hacia molde y fundición en bronce o como modelo para luego tallar en piedra. Y a mí me gusta reivindicarlo como un material definitivo, que creo que la historia me da la razón porque lo que encontramos, los restos arqueológicos más antiguos que encontramos son siempre cerámicas. Salvo que le dé un martillazo, el barro resiste mucho el paso del tiempo. Y luego, pues, hay proyectos concretos en los que me gusta mezclar materiales. Ese que comentaba del bambú, pues, son engarces realmente de varas de bambú y barro. Ahora mismo en los proyectos actuales estoy mezclando también maderas que encuentro de raíces y ramas con barro. Y también me ha gustado experimentar con los morteros y hormigones, que te permiten desarrollar copias o piezas con materiales que dan unos resultados estupendos, barato, que te permite mezclarlo con diferentes colores. En fin, creo que el mundo de los materiales es algo fundamental para canalizar tus ideas. Creo que el proceso creativo o el acto artístico debe ser una confluencia entre la idea, entre el concepto, tu idea mental y la materialización. Cuanto más se aproximen esas dos ideas, cuanto el material consiga transmitir eso que tú tienes, creo que la obra estará más lograda, ¿no? Me parece que eso, que deben de tener ese equilibrio. Sí. Cuando veo tus obras hay algunas claves identificativas que resaltan, como la técnica, los rostros expresivos. Ya nos dirás si son reales o no. Pues mira, generalmente en el 95% de los casos son inventadas. De vez en cuando sí que he hecho algunos retratos o de vez en cuando también me he inspirado en personas reales para hacer alguna pieza concreta. Pero en general son inventadas. Yo creo que eso me viene de mi época esa de dibujante de personajes, de inventar personajes. Puedo fijarme o inspirarme en la naturaleza o en el mundo real para resolver alguna cuestión o que parezca más realista, pero en general casi todo de cabeza, de imaginación, sí, sí. Bueno, pues ya no has resuelto ese misterio que teníamos y bueno, también nos gustaría que nos explicaras si los proyectos son independientes, si hay continuidad entre ellos en los temas que abordas. ¿Cómo hay que entender tus trabajos? Bueno, yo creo que cualquier artista, o al menos en mi caso, uno va desarrollando sus temas a medida que va evolucionando, a medida que va pasando el tiempo. Y hay temas comunes que se van repitiendo, pero generalmente suelo trabajar por series en las que exploro un concepto o una idea concreta, la desarrollo durante una serie de piezas que normalmente suelen concluir con alguna exposición y a partir de ahí ya comienzo otra nueva serie. Lo que no quiere decir que paralelamente no haya piezas que van surgiendo de forma independiente o las haces paralelamente al desarrollo. Y siempre hay algunos conceptos o algunas que sobrevuelan, ¿no?, a las diferentes series, que es quizá lo que nos va constituyendo nuestro mapa creativo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Sí, ese conjunto de trabajos, pues a mí me sugiere que la memoria es un tema recurrente. De hecho, he visto que uno de los trabajos se llama El peso de la memoria. Y en su texto decía: la memoria descarga su peso sobre el rostro que se comprime en una cabeza que intenta recordar en vano. Me parece una reflexión muy interesante. Háblanos de este proyecto. Sí, bueno, justo este tema que comentas de la memoria es un tema que no solo me interesaba desde un punto de vista intelectual, sino también desde un punto de vista personal. Mis dos abuelas han tenido procesos de degeneración cognitiva. Una murió con Alzheimer, la otra con una demencia senil grave. Entonces he ido viendo cómo paulatinamente iban desconectándose. Por eso reflexionaba de que nosotros somos en tanto que recordamos. Cuando dejamos de recordar, dejamos de ser nosotros. Entonces toda esta serie iba un poco por ahí, por el tema de recuperar objetos de memoria, porque la serie está compuesta por una serie de piezas en barro y otra serie de piezas en mortero y hormigones y objetos encontrados. Hay objetos encontrados en la naturaleza, pero hay otra serie de objetos que son del ámbito familiar o del ámbito histórico, cosas que tenían mucho tiempo. Entonces me interesaba mucho esa reflexión de recuperar, mantener la memoria personal,
de los objetos como un ejemplo bueno, podría extrapolarse a la memoria colectiva. Pero era eso, es sobre todo una reflexión personal en torno a esas enfermedades tan desastrosas. Sí. Es que al final las obras de los artistas son un reflejo de sus experiencias, de las vivencias que tienen, ¿no? De su contexto. A mí este proyecto, las piezas de este proyecto, me sugieren fragilidad, aunque hay un equilibrio en la composición con los materiales que has mencionado antes. Hay otro proyecto que las piezas también me dan como hay un simbolismo detrás, una reflexión que se llama La Grieta. Cuéntanos más sobre este proyecto. La grieta normalmente se ha considerado un presagio de ruina. Cuando en un edificio empiezan a salir grietas, también con la memoria, ¿no? Cuando en la memoria empiezan a surgir grietas y los pensamientos empiezan a escapar por ahí. Pero también puede ser considerado un símbolo de que algo va a cambiar. También hay grietas cuando una cría está rompiendo el cascarón. Entonces, la grieta trataba eso, de subvertir las grietas y utilizaba las grietas de la madera y las pintaba con colores muy chillones, naranja fosforito, rosa fosforito, para de alguna manera dar la sensación de que de esas grietas podría salir luz. El caso es que venía a reflexionar un poco sobre esa sensación que creo que tenemos todos los de mi generación de que estamos a un final de época o a un cambio de modo de vivir o de cómo ha funcionado la sociedad hasta el momento y ya no hay masilla que tape esas grietas, ¿no? del sistema. Entonces, pero también toca pensar qué va a venir después de la grieta, ¿no? Da un poco de susto pensar y yo creo que va a depender de nosotros mismos qué va a venir después, qué tipo de sociedad queremos. Totalmente. Hay una gran parte que sí depende de nosotros, aunque hay factores externos que nos influyen, ¿no? a toda la sociedad. Tecnología, las redes sociales. Veo que eres activo en Instagram, donde publicas los procesos de desarrollo de las piezas. Y como profesor de la facultad, ¿no? Ese carácter didáctico se traspasa a la labor de artista. ¿Cómo crees que se retroalimentan esas dos facetas en tu producción? Yo creo que todo tiene influencia en tu trayectoria vital, evidentemente. Todas las actividades que hagan. En mi obra tienen también, por supuesto, un peso importante la docencia, como otras actividades, como pueda ser pasear por el campo. Es decir, yo creo que todo va nutriendo un poco tu actividad artística. Lo que pasa es que en el concreto de mi labor docente, pues sí creo que es importante pues, mantenerme activo y con respecto a los procesos estos que comentas que estoy subiendo ahora en Instagram, yo normalmente trabajaba siempre sin grabar nada, y entonces muchas veces pues alumnos me preguntaban cómo lo haces, tal, y entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no grabarte de vez en cuando haciendo cosas que pues, si le puede servir a alguien o incluso como recuerdo, ¿no? De cómo ha ido trabajando esas piezas, porque de aquí a lo mejor a 10, 15 años no me acuerdo de cómo la hice, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso estoy ahora grabando un poco esos procesos, haciendo como el making of de las piezas. ¿Sí? Es que no hay que olvidar la importancia de documentar los procesos de un artista porque ese es su legado. Nosotros aquí en la plataforma tenemos muy en cuenta ese archivo que vamos generando y le damos esa importancia que merece. Desde la universidad podrás ver las aspiraciones de las nuevas generaciones, diferentes a cuando tú estudiabas o en ese periodo que sales de la facultad con mucha ilusión para buscar tu camino. ¿Cómo ves el panorama actual en general? ¿Y cómo crees que será la escultura del futuro? ¿Más comprometida, utilizando la tecnología? Pues es un tema bastante complejo y apasionante, ¿no? Por un lado, en cuanto a la escultura del futuro, yo creo que una línea de trabajo, si hablamos de trabajo o consejos que le daría a los estudiantes jóvenes, es muy posible que encuentren trabajo con las nuevas tecnologías, con los 3D. Cada vez más películas, series, producciones audiovisuales requieren de escultores 3D para desarrollar los efectos especiales, personajes enteros, películas de animación. Entonces, por ahí hay un nicho de mercado yo creo que bastante amplio. Pero, por otro lado, creo que el ser humano también va a estar, o ya lo estamos comenzando a estar tan masificado de pantalla, que también, por otro lado, va a haber otra vía de volver a la materia.
Eso en mi caso, por ejemplo, me preguntabas antes por el barro, sigo modelando en barro porque también es un tiempo en el que no estoy delante de una pantalla, vuelvo a conectarme con un material, algo tangible, que me aporta mucho. Entonces yo creo que por un lado va a estar la industria y por otro lado, digamos, los movimientos artísticos. Yo creo que ya estamos en un momento de una creatividad absoluta, con líneas de actuación, con estilos totalmente distintos, y yo creo que ese boom no va a parar, no va a cambiar. Esperemos que de alguna manera los jóvenes pues lo tengan un poquito más fácil y todo este tipo de plataformas, de lo tridimensional, contribuya a dar salida, ¿no?, a ese tipo de trabajo que esperemos que ahora mismo incluso, aún con el boom digital, todavía recalan en círculos muy, muy concretos o en circuitos de arte muy, muy concretos. Esperamos que todo eso se vaya ampliando y haya más oportunidades. Sí, más oportunidades para todo el talento de las nuevas generaciones, que no es poco. Bueno, pues para ir terminando, ¿qué tal si nos cuentas en qué estás trabajando ahora mismo? Esos proyectos que están por venir. Cuéntanos. Muy bien, pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que estoy haciendo una serie de piezas. Bueno, llevo varios proyectos a la vez, pero quizá la última que estoy ahora mismo en el taller es una inspirada en ramas, raíces, materiales generalmente de madera que encuentro en mis paseos por el campo, y a partir de ahí voy trabajando como la serie de bambú anterior, pero con otro tipo de madera y raíces. Siempre son madera y raíces que encuentro ya sueltas, es decir, que nunca corto nada, ni arranco ninguna rama, ni nada de eso, ¿no? Son cosas que encuentro y estoy trabajando en ese proceso para una exposición con un compañero que tendremos en Mula, en Murcia, para primavera. Y por otro lado estoy trabajando también en otro proyecto con otro compañero, pintor, en un proyecto sobre una obra de García Lorca. Y bueno, ahí llevo esas dos cosas adelante, muy, muy contento, y yo voy produciendo y ya saldrá cuando haya oportunidad. Sí, esta es la vida del artista, ¿no? Seguir produciendo hasta que esas oportunidades te encuentren. Sí, gana quien resiste. Totalmente. Aquí seguimos. Jesús, muchas gracias por contarnos tan bien tu proyecto. Te deseamos mucha suerte para todo lo nuevo que llegue. Y desde Expressan te seguiremos y estaremos atentos a esos nuevos proyectos. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío y nos seguiremos mutuamente. Chao. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy con el escultor Jesús Montoya. Te animamos a que visites el artículo completo que le hemos dedicado en expressan.com. Agradecer la colaboración del estudio One Processar y a ti siempre por estar ahí, por compartirlo y por los comentarios que nos hacéis llegar. Si te ha gustado, suscríbete al canal y apúntate a la newsletter semanal Expressan Club. Nos vemos en el siguiente episodio. Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan producido por Sandra Galindo.